Pero que es cierto, o sea, que hay espíritus y que hay vida después de la muerte, la hay. Bueno, obviamente tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, y hay una relación de sujeto y objeto, y por lo tanto hay una acción de recibir. ¿Sí? Hay una acción de recibir. ¿Cuál es esa acción de recibir? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se manifiesta? Veamos. El hombre tiene un yo espiritual y un yo físico. Son dos cuerpos. Cuerpo espiritual y cuerpo físico. El cuerpo espiritual y el cuerpo físico se pueden separar. Se separa el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Eso no tiene nada que ver con la muerte. De hecho, todos nosotros, la gente común, todo el mundo se separa constantemente. Cuando dormimos, separamos el cuerpo espiritual, el cuerpo astral o espiritual del cuerpo físico. Siempre que dormimos. Porque ese es el modo que se carga de energía. ¿Sí? Pero queda unido justamente por estas energías, que es la acción de recibir. Algunos que saben sobre el tema lo llaman el cordón de plata. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, queda unido por una cuestión energética. Por esa razón es muy común que la gente tenga sueños, a ustedes en su casa, a ustedes levanten la mano aquel que se acuerde haber tenido un sueño que cae en un vacío así, sin una sensación que está cayendo en un vacío. ¿Sí? Todo el mundo siempre levanta la mano en todo lado donde voy, en cualquier país, en cualquier momento. Todos han tenido esta experiencia, pero eso no es un sueño, no es un sueño. Y ustedes recordarán que es diferente a los verdaderos sueños, ¿no? Primero porque es mucho más real. Y los demás sueños, ¿cuándo se dieron cuenta que están soñando? Cuando se despiertan. Acá no, acá uno se da cuenta antes. Yo me acuerdo estar cayendo hacia el vacío y ahí decir, mientras estoy cayendo en un vacío, digo, otra vez ese sueño. Pero sigo cayendo. Y no me puedo incorporar hasta que no llegué al final. En realidad es real. El cuerpo astral se separa del cuerpo físico. Cuando hay un ruido o algo, tenemos que retornamos al cuerpo. Antes de despertarnos, retornamos al cuerpo físico. Entonces estamos cayendo. No es un sueño, estamos físicamente, espiritualmente, nuestro cuerpo astral está volviendo al cuerpo físico. ¿Hay alguno que nunca haya tenido esta experiencia? Sobre todo de chiquito. No tengo interés en saber eso porque yo la he tenido tantas veces. Bueno, el cuerpo astral se separa del cuerpo físico. ¿Ok? Ahora, hay personas que a través de la meditación y la ejercitación pueden hacerlo estando bien despiertos. ¿Sí? Yo tengo amigos así, uno de ellos principalmente, que es una persona en la que yo confío plenamente, me ha contado experiencias impresionantes y él se puede separar. No a través de ejercicio de meditación, en realidad es cuando él se está por quedar dormido. Se está por quedar dormido, se separa. Y ve su cuerpo físico y, bueno, esto es bastante más común de lo que la gente cree. Bastante más común. Lo que pasa es que la gente no lo habla porque nadie quiere ser ridiculizado y como hay mucha ignorancia al respecto, la gente prefiere no meterse en eso. Pero como yo soy el que está hablando de ese tema, entonces a mí sí la gente se anima a contarme, o a nosotros, entonces es mucho más común de lo que la gente cree. Bueno, tenemos dos cuerpos entonces. Más y más está siendo demostrado eso por la ciencia y muchas personas están manejando esto. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, originalmente el hombre debería estar conectado con Dios. Entonces, primero recibiríamos, al estar conectado, por eso esta primera conferencia habla del ideal, ¿no? Después vamos a ver que esto, lamentablemente, no ocurrió en este mundo pecaminoso, pero en la primera conferencia habla del ideal de Dios. Después vamos a ver por qué no ocurrió. Entonces, el hombre conectado con Dios recibiría amor y verdad. Principalmente amor y verdad recibimos de Dios. Que esto es lo que se llama elementos de vida. Elementos de vida, el amor y la verdad. Justamente amor y verdad, porque nosotros tenemos que desarrollar emoción e intelecto. Dijimos emoción, intelecto y voluntad, ¿no? Tres cosas. Bueno, pero la voluntad viene como consecuencia natural. Cuando tenemos amor y verdad, tenemos voluntad. La voluntad es la capacidad de dominar nuestro cuerpo físico. Pero primero recibimos amor y verdad. Cuando recibimos amor y verdad, entregamos buenos elementos espirituales. Fíjense que esto es lo que va, esto es el yo espiritual y esto es el yo físico. Esto es la posición de sujeto y esto es la posición de objeto. Por eso hay de ahí recibir. Del mismo modo que tenemos 5 sentidos físicos,
también tenemos 5 sentidos espirituales, que son los mismos. La vista, el tacto, el oído, el espíritu puede ver, tocar, exactamente igual que el cuerpo físico. Pero como consecuencia de la caída, después lo vamos a ver por supuesto, como consecuencia de la caída, el hombre muere espiritualmente. Es un modo de decir, no es que se murió, pero quedó atrofiado espiritualmente. ¿Sí? Entonces estos 5 sentidos espirituales quedaron atrofiados y por eso los llamamos el sexto sentido. ¿Sí? La intuición es como el oído espiritual. Entonces que nos queda alguna sensación y esto lo han llamado durante la historia el sexto sentido. No existe un sexto sentido. Existen otros 5 sentidos más, que son los espirituales, que son los mismos sentidos que el físico. Entonces, repito, recibiríamos amor y verdad, entrego buenos elementos espirituales, que son los que van de mi cuerpo espiritual al cuerpo físico. Todos recibimos eso todos los días. Lo que pasa es que al no saber cómo son, al no saber cómo funciona esto, no nos preocupamos. Pero cuidado, porque si en vez de recibir amor y verdad yo recibo odio y mentira, que es lo que nos pasa en este mundo, entregamos malos elementos espirituales y los sentimos cuando estamos angustiados. Cuando ustedes están angustiados, deprimidos, o sienten celos, o envidia, o angustia, lo que fuera, son estos elementos espirituales, es esta energía que estamos recibiendo. Por esa razón, el espíritu puede curar el cuerpo físico o puede enfermarlo, y eso lo dice la ciencia. La ciencia dice que el 80% de las enfermedades que tenemos son de origen psíquico, obvio, la ciencia no va a decir espiritual, pero dice que es origen psíquico. Son estos elementos espirituales, esto es lo que nuestra psiquis manda a nuestro cuerpo. Cuando estamos mal, nos enfermamos. Las personas que están constantemente recibiendo odio y mentira entregan malos elementos espirituales. ¿Sí? Son las que envejecen más rápido, las que se enferman, las que siempre algo les duele. ¿Entienden? Y estos elementos espirituales propios, los propios, son los que usaba Jesús para hacer curaciones. ¿Por qué? Porque él le inyectaba una fuerte dosis de amor y de fe cuando tocaba a la persona, pero él necesitaba que la persona tuviera fe. Porque a través de la fe es lo que permite que esta energía fluya. La fe es algo positivo, es como un conductor de la electricidad. Yo tengo fe y la energía fluye. Si dudo, es como cortar un cable, ¿no? ¿Entienden? Entonces Jesús hacía milagros, pero necesitaba la fe. ¿Por qué? Porque a través de esto él entregaba, hacía que uno entregue buenos elementos espirituales. Y cuando esto es un shock muy grande, todo esto empieza a funcionar. ¿Sí? La enfermedad es simplemente cuando se corta la acción de recibir entre algo y algo. Esa es la definición de enfermedad. Se corta la acción de recibir. ¿Por qué? Porque todo es energía. Nosotros somos instrumentos donde la energía fluye libremente. Cuando algo me corta el fluir de esta energía, no funcionó naturalmente. Quiere decir que la enfermedad es cuando se corta la acción de recibir. La ciencia dice, ¿no? Porque tenemos un corazón, ¿no? La ciencia dice que todas las negatividades atacan directamente el sistema inmunológico. Lo ha demostrado científicamente. Cuando una persona está angustiada, resentida, llena de odio, envidia, celos, rencores o lo que fuera, todo tipo de negatividades, depresiones, miedos, todo tipo de negatividades automáticamente influyen en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estamos entregando malos elementos espirituales, mala energía. Yo no sé si acá existe la misma expresión que en mi país, pero en mi país es muy común cuando alguien está angustiado decir, bueno, no te hagas mala sangre. ¿Existe eso acá? ¿Se dice no te hagas mala sangre? Pero vos sos argentina, ¿no? ¿Usted es argentina o no? Ah, yo pensé que era, no sé por qué intuía que era la señora Marta, que me llamó por teléfono y me dijo que a lo mejor venía y estaba convencido que era usted, perdón. Es argentina también. Bueno, entonces decimos así, no te hagas mala sangre, porque es literal, literalmente los malos elementos nos hacen daño al cuerpo, contaminan nuestra sangre. La adrenalina, ustedes saben que la adrenalina es un veneno, en forma concentrada la adrenalina es un veneno. Entonces entregamos malos elementos espirituales. Suponiendo que no, vamos a volver a hablar del ideal. Uno recibe amor y verdad, entrega buenos elementos espirituales, entonces como hay un buen dar, hay un buen recibir. Entonces, esto viene del cuerpo físico hacia el espíritu, que son los elementos de vitalidad.
¿De qué modo se entregan buenos elementos de vitalidad? ¿Cómo vienen esto? ¿Cómo se producen? Son las acciones. Por ejemplo, las buenas acciones, ¿no? Las buenas acciones. O en el caso de que sean malos elementos, entonces son las malas acciones. Las malas acciones producen malos elementos. Bueno, pero originalmente entonces ese sería el circuito. Y el cuerpo físico, por supuesto, recibe alimentos, ¿no? Aire y luz de sol y agua y comida. Entonces, del mismo modo que el cuerpo físico se alimenta con estos alimentos, el espíritu se alimenta de estos alimentos, del amor y la verdad, porque fíjense hacia dónde van las flechas, ¿no? Del amor y la verdad y de los elementos de vitalidad. De acá y de acá. Estas son las dos herramientas que van tallando, que van esculpiendo nuestro espíritu. Pero somos nosotros los responsables de cultivarlo. Somos nosotros. El propósito de la vida física es enviar estos elementos de vitalidad. ¿Sí? Los elementos de vitalidad vienen del cuerpo físico. Necesitamos un cuerpo físico para cultivar nuestro espíritu, para ir tallándolo. O sea, para ir cultivando ¿qué? La emoción, el intelecto y la voluntad. Y además necesitamos el cuerpo físico entonces para llegar a la perfección, para cumplir con la primera bendición. Y después necesitamos el cuerpo físico para multiplicarnos. Y tomar dominio de la naturaleza y hacerle bien a la naturaleza mientras estemos en este mundo físico. Después es natural perder el cuerpo físico. Sería natural. Ahora, lo lamentable es que por ignorancia de esto, y el mundo está empezando a cambiar ahora porque la ciencia está empezando a investigar más y más el mundo espiritual. La ciencia ya conoce el mundo físico, pero ahora más y más está empezando con temas espirituales. Cuando la ciencia le explica al hombre más y más acerca de estos temas, más y más personas se van a dar cuenta que así es, y vamos a empezar a preocuparnos más por cultivar el espíritu. Ahora millones de personas sacrifican su parte espiritual para los placeres del cuerpo, pero resulta que esto es eterno y esto es efímero. Porque aunque viva 100 años al lado de la eternidad, es como una fracción de segundo al lado de la eternidad. Cualquier periodo de tiempo al lado de la eternidad es un segundo. La vida es un soplo nada más, la vida física. Pero sin embargo sacrificamos nuestra vida espiritual por los placeres del cuerpo físico. Cuando el hombre descubre realmente el verdadero propósito de la existencia, todo eso tiene que cambiar. ¿Sí? Bueno, por supuesto es un tema apasionante, seguramente habrá muchísimas preguntas al respecto, pero hoy estamos en un seminario muy sintético, así que esto era simplemente para entender cómo cumplíamos con la primera bendición, el crecer, ¿sí? Y después multiplicarnos y después tomar dominio.